Los Argentina-Inglaterra son un enfrentamiento picante o como mínimo bien condimentado, y aún en la época pre-Malvinas hubo hitos históricos como la extraña expulsión a Ratín. Así que vamos a repasar todos los enfrentamientos de estas selecciones en mundiales. El primer cruce se dio en el Mundial de Chile 1962 en fase de grupos. Para este momento aún no existía la rivalidad entre ambos. Argentina venía de ganarle a Bulgaria por 1-0 y por su parte Inglaterra había perdido ante Hungría. El partido fue muy duro. Argentina generó muchas situaciones pero con remates débiles o desviados. Fue al minuto 17 que Inglaterra convirtió el primero de penal. Luego al minuto 42 Charlton marcó el segundo y al 67 hicieron el tercero. Y ya más cerca del final, Sanfilippo, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino, convirtió y el partido cerró 3-1. Lo curioso es que en su próximo partido de la fase ambos empataron 0-0. La tabla de grupos quedó así, con Argentina eliminada e Inglaterra avanzando por diferencia de gol. Luego debió jugar los cuartos, es que en aquel momento se pasaba directo a cuartos, y perdió por 3-1 ante Brasil. En el año 1966, Inglaterra fue local. Esta vez el cruce no fue en fase de grupos, fue en la segunda ronda, en cuartos de final. Argentina fue segunda en su grupo, le ganó a España por 2-1, empató 0-0 con Alemania y selló con un 2-0 ante Suiza. Por su parte, Inglaterra fue primera de su grupo, aunque sumando los mismos puntos que Argentina. El enfrentamiento tuvo oportunidades para ambos, sumando algunos cruces duros. Pero de pronto al minuto 36, el árbitro paró el partido y expulsó a Ratín sin razón aparente. Ratín era el capitán argentino y llevaba la 10 en su espalda con todo lo que eso significa. Todo era confusión. Ratín aseguraba que no hizo nada y por supuesto le reclamó al árbitro de forma insistente, pero no podían entenderse por la barrera del idioma. Luego del encuentro el árbitro dio declaraciones. Dijo que expulsó a Ratín porque lo miró mal. Al parecer interpretó que tenía malas intenciones. En su momento Ratín pasó varios minutos reclamando e intentando entender su expulsión, pero finalmente tuvo que retirarse, y en su camino en señal de protesta, estrujó el banderín que llevaba la bandera británica. Recuerden que ese mundial se jugó en Inglaterra, y de hecho algunas selecciones se quejaban de que Inglaterra tenía trato preferencial a nivel arbitral. Cuando dije que todo era una confusión es muy real. De hecho, se dice que esta situación fue la gota que rebalsó el vaso para que la FIFA finalmente diseñe y añada un sistema visual de amonestaciones y expulsiones. Esto para no dejar lugar a duda. Por supuesto estamos hablando de la tarjeta roja y amarilla. Sí, hasta ese momento las expulsiones y amonestaciones se marcaban de forma gestual, no había tarjetas. La primera vez que se incorporaron en mundiales fue en el de México 70. Pero volviendo al partido, quedó muy marcado por la situación de Ratín. Fue aquí que comenzó la rivalidad. Hubo más fricciones y el resto del partido es casi anecdótico. Argentina con uno menos cayó por 1-0 con gol al minuto 78. En ese mundial Inglaterra fue campeón, en cuya final apareció el famoso gol fantasma. Para el siguiente enfrentamiento tenemos que ir 20 años adelante. El Mundial de México 86. Para que nos ubiquemos, Argentina ya había ganado su primera Copa del Mundo en el 78 y estaba muy fresco el conflicto en Malvinas en el 82. Si bien podemos decir que los partidos son partidos, la carga emotiva es innegable y la sed por ajusticiar la injusta expulsión a Ratín era otro combustible perfecto. El encuentro fue por cuartos de final
Inglaterra venía de hacer una fase de grupos con algunas dudas y también de eliminar a Paraguay por 3-0 en octavos. Por su parte, Argentina hizo una fase de grupos muy contundente y luego eliminó en octavos a Uruguay por 1-0. Para este histórico enfrentamiento, Argentina saltó al campo con la mística azul, camiseta que ya había usado frente a Uruguay, pero con un detalle. Ante los charrúa descubrieron que, a diferencia de su camiseta principal, la suplente no respiraba de forma adecuada, resultando así muy pesada, incómoda y dando aún más calor. La marca proveedora no tenía manera de hacerle llegar al equipo nuevas camisetas azules con una tela que cuente con la tecnología de la titular. Así que el DT Bilardo decidió hacer unas. Envió a integrantes del cuerpo técnico a conseguir en una tienda camisetas azules. Le añadieron un escudo de la AFA improvisado que se veía un poco diferente al original y también números grises en la espalda. Vamos, que hicieron todo como pudieron con lo que había al alcance. En fin, para este partido hasta los neutrales sabían que había una motivación extra más allá del fútbol. Y esto se manifestó mucho en la dureza con la que se jugó. Entradas fuertes y un Diego Maradona a pura gambeta que solo se podía detener con barridas y empujones. Y al minuto 51 llegó un momento histórico. La famosa mano de Dios. Un gol que muchos sintieron como darle a Inglaterra una cucharada de su propia medicina. Un permiso que se puede dar en un partido donde pareciera que vale todo con tal de ganar. El árbitro no lo vio, pero aquel gol se hizo por obra divina. Pueden pasar largo rato hablando de justicias o injusticias, pero no pierdan demasiado tiempo, porque solo 4 minutos después, Maradona tomó el balón detrás de la mitad de cancha y entró en un frenesí de puro fútbol. Era él con su conciencia contra 11 jugadores que querían pararlo y no sabían cómo. Víctor Hugo Morales pudo poner en palabras muchas cosas cuando muchos estaban boquiabiertos, otros incrédulos y millones gritando el gol a todo pulmón. En un lapso de 5 minutos, Maradona hizo 2 goles históricos. Tan históricos que tienen nombre propio, como si de un título de película se tratase: La mano de Dios y el gol del siglo. El Diego dio cátedra durante todo el partido. ¡El Diego! Por su parte, Inglaterra encontró el descuento al minuto 81 con Gary Lineker, pero el resultado final fue definitivo e histórico: 2-1. Quedó marcado a fuego en la historia de los mundiales. Por cierto, en aquel mundial Argentina fue campeón. El siguiente cruce se dio en el Mundial de Francia del 98 en octavos de final. Argentina hizo una fase de grupos perfecta, con todos sus partidos ganados, valla invicta y un Batistuta intratable. Por su lado, Inglaterra quedó segundo en su grupo, ganando 2 y perdiendo 1. El partido obviamente tenía todos los condimentos argen-inglaterrísticos. Y para añadir mística, Argentina jugó con la azul. Ambos tenían equipazos. Muchos de estos nombres siguen vivos hoy en el mundo del fútbol. Justamente fue a los 5 minutos que a Simeone le hicieron este penal y el Bati lo cambió por gol. Pero la alegría duró poco. Solo 5 minutos después, un joven Owen avanzó y... ¡penal! ¿Piletazo? Es posible, era verano. Pero lo concreto es que el árbitro cobró y Jeter convirtió. 6 minutos después, con solo 18 años, Owen hizo esta jugada magnífica de locos y convirtió un golazo. 2-1 parcial. El partido continuó con situaciones de ambos lados. Y ya en el final del primer tiempo, Argentina tuvo un tiro libre. Lo ejecutaron con jugada preparada de forma magnífica para el increíble gol del Pupi Zanetti. Este es de mis goles favoritos en la historia de los mundiales. ¡Golazo! Luego, en los primeros minutos del segundo tiempo, un joven Beckham se fue expulsado.
Ambos equipos tuvieron claras situaciones, incluso un gol inglés anulado por falta contra el arquero. El resto del tiempo no pudieron sacarse diferencia y fueron al suplementario, donde hubo algunas situaciones pero sin goles. Y hasta hubo una polémica jugada donde hubo mano de un defensor de Argentina. Pero el dios cósmico y kármico del universo futbolístico se acordó del aso piletazo y le quitó los ojos al árbitro por unos segundos. Así que tuvieron que definir por penales. Yo no creo en las mufas, pero mira tú quién estaba en las gradas. Fue una tanda crazy. Ambos marcaron su primer penal y fallaron el segundo. Luego sus dos siguientes penales fueron gol y ya en el último Argentina convirtió y tocaba el quinto para los ingleses. Si convertían se continuaba pateando, pero si fallaban ganaba Argentina. Como la mística pesa más que nada en este mundo, Roa tapó el penal y Argentina avanzó. Luego en la siguiente ronda quedaron eliminados ante Países Bajos, pero eso es otra historia. Año 2002, Mundial de Corea-Japón. Fue en fase de grupos. Argentina venía de ganarle a Nigeria e Inglaterra de empatar ante Suecia. Fue un partido donde ambos tuvieron situaciones, pero lo cierto es que las más claras fueron de los ingleses. En definitiva, el partido lo ganó Inglaterra por 1-0 con gol de Beckham de penal. Ambos tenían buenos jugadores y Argentina contaba con un gran Sebastián Verón que no tuvo buen partido. Y como para ese momento estaba jugando en la Premier, muchos lo acusaron de que frente a Inglaterra fue para atrás o jugó mal de forma intencional. Yo estoy en total desacuerdo con esta afirmación. Simplemente creo que tuvo un mal partido y ya. Pero porque No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido, no es un mito. ¿sí? Bueno, Okay. Vos lo pensás, seguro. En fin, este mundial fue bastante olvidable para Argentina. En el siguiente partido empataron contra Suecia y quedaron eliminados en grupos. Y por su parte Inglaterra perdió en cuartos ante Brasil. Hubo que esperar más de 20 años para el siguiente encuentro. En el año 2026, Argentina e Inglaterra se encontraron en semifinales. Si había algo que le faltaba al glorioso ciclo de la escaloneta era este enfrentamiento. Ambos venían de tener una buena fase de grupos siendo primeros y ambos sufrieron en los cruces de fase eliminatoria, pero en definitiva ganaron. Ya desde la previa se sabía que este partido iba a estar duro y como siempre con ese condimento especial. Argentina saltó a la cancha con la camiseta azul. El primer tiempo tuvo pocas situaciones y no hubo goles. En el segundo tiempo, en solo 2 minutos, Argentina tuvo una clarísima con Julián. Lo cierto es que estaban mucho mejor. Pero al minuto 55, casi de la nada, Inglaterra encontró el gol. Pero si en la mística nos basamos, esto está lejos de ser algo malo para Argentina. Una Argentina que ya supo de remontadas y superación ante la adversidad en las fases anteriores. A partir de aquí, el dominio de Argentina fue total. Una jugada más clara que la otra. Increíble que no haya sido gol. Y al minuto 85, Messi se la dio a Enzo Fernández, que marcó este tremendo golazo. Que sigan hablando, cada palabra es combustible para este equipo de voluntad inquebrantable. Pero Argentina es un equipo con ambición inagotable. Aún quedando poco tiempo, siguió intentando como si aún estuvieran perdiendo. Y en el tiempo de descuento, Messi centró para que Lautaro convirtiera el gol de la victoria. ¡Épico! 40 años después de aquel 2-1 en el 86, otra vez se vuelve a dar un 2-1 ante Inglaterra. Este video fue realizado antes de la final ante España. No sé si esta selección logró consagrarse como campeón nuevamente, pero déjenme decirles algo.
Haber ganado el partido ante Inglaterra y de la forma en que se dio, ya es premio suficiente para una selección que lo da todo, que nunca se rinde y que hace posible lo imposible. ¡Vamos Argentina! Muchas gracias a todos por ver y si les gustó no olviden dejar su like. ¡Adiós!